compartir el sermón, la reflexión de hoy que he preparado para todos. Vamos a realizarlo sobre el texto que hemos leído de Efesios, del capítulo 4, versículos del 7 al 10 o del 10 al 16, que es lo que hemos leído exactamente. Comenzamos en actitud de oración y oramos diciendo: Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias por permitirnos reunirnos hoy como tu pueblo. Te pedimos que ahora que abras nuestros corazones y oídos para escuchar atentamente tu palabra, meditarla y aprender de tus enseñanzas, que este mensaje sea de edificación para tu iglesia y de gloria para tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia, hermana, siempre necesita recordar que aún ser acorde al camino que el Señor nos marcó. Como humanos a veces caemos en el error de intentar ser una iglesia que agrade al mundo, buscando estrategias, buscando actos que impresionen a las multitudes, que atraigan gente para llenar nuestros templos. Pero el apóstol Pablo hoy, inspirado por el Espíritu Santo, en este texto nos lleva al regreso, a la voluntad de Dios. En esta carta de Efesios 4, en este capítulo, Pablo nos recuerda que la iglesia no fue creada para funcionar como una organización humana más. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene vida divina, tiene un propósito celestial y tiene un poder gracias a Cristo sobrenatural. Muchos creyentes han reducido su vida cristiana simplemente a asistir a reuniones, cultos, a escuchar sermones, a cantar, a orar ocasionalmente, pero nunca se dan cuenta y se fijan en el don que Dios puso dentro de ellos. Todo esto hace que la iglesia en general se sienta débil, porque no todos están participando, porque sería una iglesia así que es pobre espiritualmente. El mensaje que nos da Pablo hoy es un mensaje claro. Cada cristiano, cada uno de nosotros y de nosotras ha recibido un don espiritual, una gracia, y debe de comenzar a operar, porque el Señor, gracias a su resurrección, la iglesia se convierte realmente en poderosa. Y eso es lo que hoy nos está diciendo el apóstol en este pasaje. Os he ilustrado los 3 puntos principales que he encontrado en este texto en 3 imágenes. Esta sería la introducción. Vamos al primer punto, que se llama: Cristo dio gracia a cada creyente. Recordemos que Pablo empieza diciendo en este fragmento: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Debemos detenernos ante esta expresión: a cada uno. No dice a algunos, no dice solo a los ministros o líderes, ni tampoco está hablando de la gente más preparada. Dice a cada uno, a todos, a cada uno de nosotros. Porque todo creyente, gracias a nuestro Señor, nace de nuevo y posee un don espiritual. Y Cristo vive en nosotros, vive en ti, vive en mí. El Espíritu Santo ha depositado esa capacidad espiritual para que nos permita servir al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se puede servir a Cristo? ¿Cómo se puede servir en la iglesia? Pues de muchas maneras. Hay que tendrá don para enseñar a hermanos y hermanas. Hay otros que tendrán un don para el servicio.
en nuestra iglesia, otros para mostrar la misericordia cristiana, otros para evangelizar, otros para exhortar, otros para administrar nuestros bienes y nuestro funcionamiento, y otros simplemente para ayudar. Pero todas estas tareas son muy importantes dentro de la iglesia, porque nadie, recordar, nadie, hermanas, está vacío. Todos tenemos un don que nos ha entregado el Señor. La iglesia no está escasa de dones, sino falta que esos dones sean activos, que todos participemos, que no sean inmóviles, sino sencillamente que los utilicemos, que los pongamos en práctica. Porque la iglesia es como un cuerpo, hemos dicho, es como Cristo. Y verdad, todos reconocemos que cada órgano, cada cuerpo tiene órganos. Y que todos, aunque sean insignificantes, son importantes para el organismo. Porque el oído nos ayuda a escuchar, el ojo nos ayuda a ver, el corazón late y bombea sangre a todos los órganos. Los pulmones nos dan respiración. Así pues, todo órgano, si falla uno solo, estamos en peligro. Nuestro cuerpo inmediatamente va a enfermar. Pues eso es lo que ocurrirá también en la iglesia cuando no se manifiestan, cuando la gente no actúa obrando con esos dones que ha recibido. Porque desgraciadamente es muy común ver en nuestras parroquias que hay mucha gente, pero muchos simplemente observan, no trabajan, no actúan, no sirven, solo están recibiendo, observando. Y hoy Dios nos llama la atención, porque nunca esa fue su intención. La iglesia cobra vida cuando cada miembro descubre su función y comienza a ejercerla. Y esto incluye a todos, a jóvenes, a hombres, mujeres, ancianos, y no depende de nuestras capacidades. Cuidado, porque hay gente que puede pensar, mucha gente piensa, dice, yo no tengo mucha capacidad para hacerlo. Vamos a ver, la gracia es dada, como dice la palabra, y necesaria para todo aquello. El don no nace así pues de un talento natural, de un talento humano, nace de Cristo. Vamos a un segundo punto, a ver si esto nos puede ayudar un poquito más a entendernos. El poder del ministerio viene de Cristo resucitado. En este pasaje tenemos una cita muy hermosa y muy directa que hace Pablo al Salmo 68. Un fragmento que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el apóstol presenta una imagen gloriosa de Cristo triunfante, Jesucristo, que descendió a este mundo, que se humilló, que vivió en pobreza, sufrió el rechazo, fue torturado y clavado en una cruz, descendió así al más profundo sufrimiento humano. Pero después resucitó victorioso, subió a los cielos en triunfo y desde su trono repartió dones a su iglesia que nos trajo el Espíritu Santo. Esto significa algo extraordinario que tenemos que tener presente. Todo don espiritual que hemos recibido, que ha recibido la iglesia, fue pagado por la cruz, por la resurrección, por la sangre y el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, no lo consideremos como algo pequeño, algo poco importante, porque es un regalo que costó un sacrificio. Y Pablo nos hace pensar que esos dones son poderosos gracias a su resurrección,
gracias a esa victoria, y por lo tanto no tenemos que pensar que dependen exclusivamente de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro carisma, de nuestra inteligencia conocida públicamente. Quizá pensamos que hace falta personas con una gran formación académica o una gran educación, una gran capacidad para hablar o para relacionarse, pero no es así. Rompamos esas ideas. El ministerio no proviene de ningún modelo humano, proviene de Cristo resucitado. Él mismo es quien da el poder. Y Jesús, que se levantó entre los muertos, opera ahora en todos los creyentes. El problema es que muchos intentan servir pensando en esa energía humana, pensando en ellos mismos, en un esfuerzo humano que sabemos que tiene un límite, que es agotado, que se agota, como cuando se corre una carrera, cuando se corre un maratón, que es tan popular, una carrera ciclista en la ciudad de Valencia, que siempre viene en domingo y muchas veces dificulta mucho para poder venir a los servicios aquí. Pues bien, ese esfuerzo humano se agota, pero el esfuerzo que nos da Jesús, el esfuerzo, ese don que nos da Cristo, no tiene que ver con esa debilidad humana. Está reforzado, está apoyado por el Señor. Y tenemos un claro ejemplo en el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo pasó muchas vicisitudes, muchas dificultades. Él fue preso, fue perseguido, fue golpeado, fue encadenado. Sin embargo, nada de eso pudo detener que el Evangelio, ese don que había él recibido, continuara adelante a pesar de cualquier circunstancia humana. La Iglesia necesita, todos necesitamos, para tener una Iglesia fuerte, ver ese poder, ese don que hay en nosotros y ponerlo en marcha confiados en el Señor. El último punto que vamos a analizar, que quiero ver con vosotros, es ya en conjunto, que dice: la Iglesia será fuerte cuando cada creyente funcione. Así pues, esta es la enseñanza llevada al grupo, llevada a la Iglesia, porque la Iglesia necesita, para ser espiritual, que cada uno de nosotros seamos espirituales. Y sabemos que un cuerpo no funciona democráticamente, ¿verdad? Los órganos, las células que lo componen, no votan o dicen qué vamos a hacer o cómo vamos a actuar. Hay algo que las dirige, que las hace funcionar. ¿Y qué es en la Iglesia? ¿Qué es en nuestra comunidad de creyentes? Cristo. Cristo es la cabeza. Cuando una iglesia se encuentra que depende solo de unas pocas personas, se vuelve débil. Cuando cada creyente empieza a servir conforme a lo que ha recibido, ocurre algo muy importante, porque conseguimos impactar en la vida de los demás, en restaurar, en que se escuche el Evangelio, en que los débiles se vuelvan fuertes en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que los heridos, los enfermos reciban consuelo, que los jóvenes reciban un discipulado adecuado y que los necesitados sean ayudados realmente. La iglesia se convierte en un cuerpo vivo, de personas vivas que actúan. Y el Señor nos está haciendo una pregunta muy personal. ¿Qué estoy haciendo yo con ese don que he recibido? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy actuando confiado en Él, sabiendo que es el Señor el que me ha dado con ese sacrificio ese don? ¿Lo estoy poniendo en marcha
confiando plenamente en Él. O tal vez lo he escondido, lo he dejado un poco atrás, he dudado de mí, he dudado de mi capacidad. O quizás he pensado, no estoy suficientemente preparado para ponerlo en marcha. Necesito más formación, más tiempo. Pues no, eso sería todo complicaciones que estamos poniendo, que no estamos cortando a que esa función sea activa. Porque mientras estamos en esa actitud, el cuerpo, como hemos dicho que nos necesita, es un cuerpo debilitado. Porque el verdadero poder que tiene una iglesia está en cada uno de todos sus miembros actuando en ese don de manera activa y confiada. Ya concluyendo, hermanas, Efesios, en este texto de hoy, nos ha marcado 3 puntos, que os he puesto con las 3 claves. Hemos recibido todos, como creyentes, un don espiritual. Segundo, que ese don funciona gracias a la resurrección de Cristo. Y tercero, que la iglesia solo funcionará cuando cada miembro ponga a actuar ese don, esté dispuesto y confiado a ponerlo en funcionamiento, confiado en la fuerza y en la guía de nuestro Señor. Ya recordamos que no fue un regalo barato, que fue por sufrimiento, por sangre, por victoria, y que por eso se nos llama a no ser espectadores, sino a actuar. Una iglesia y formar una iglesia que vive, que crece con creyentes activos. Recordemos a Pablo, nada pudo detener a Pablo. Tuvo todo tipo de complicaciones y él siguió adelante. Porque necesitamos una iglesia espiritual, una iglesia donde la gente sirva, donde se enseñe, donde se ayude, donde se evangelice, donde se consuele al necesitado y donde efectivamente veamos la obra del Espíritu Santo todos los días. Quizás hoy el Señor haya despertado en alguno de nosotros o en todos nosotros algo que había permanecido dormido hace tiempo. Tal vez hemos encontrado ese don en cada uno de nosotros y nos hemos dado cuenta que no depende de nosotros, no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestra salud, depende del Señor. Y si es un don, la última pregunta para reflexionar hoy sería, ¿lo estamos usando para gloria de Dios? Así pues, con esta pregunta que os dejo abierta, os digo que el Señor nos conceda una iglesia viva, activa, poderosa, donde cada miembro actúe bajo la dirección de Cristo y del poder de su resurrección, para ser una iglesia espiritual, viva. Oremos para finalizar. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias por tu palabra, por tu amor y por la luz que es Jesús. Gracias por nuestra iglesia y por la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos a vivir con gozo, a permanecer en la verdad y a ser testimonio para el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.